Hola, gracias por acompañarme otra vez aquí en Gracia más Gracia. Te saluda David Alves y vamos a estudiar Santiago capítulo 3 versículos 13 al 18. Eh, Tenemos esta sección del capítulo 3 pendiente. Vimos en los primeros 12 versículos el uso y el abuso de la lengua. Y aquí vamos a notar la sabiduría que viene de lo alto, o sea, la sabiduría que viene de Dios, que va como si fuera a contrarrestar lo que hemos visto en la primera parte del capítulo. Y vamos a notar que en el versículo 13 se va a hacer una pregunta. Y Santiago, él pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, todo este pasaje, el capítulo 3, pudiéramos relacionarlo refiriéndose específicamente a aquellos que son maestros, porque el versículo 1 así comienza hablando de aquellos que se hacen maestros de la palabra, y él pide que no sean muchos que nos hagamos maestros, porque recibiremos mayor condenación. Veíamos que tengo que estar convencido del hecho de que Dios me va a pedir cuentas por lo que yo enseñe, así que es algo que Dios quiere que hagamos, pero que también tengamos cuidado. Y cómo es que Él continúa hablando acerca de cómo nuestra lengua puede ser utilizada con dos propósitos: una, para el servicio y la gloria de Dios, pero también desafortunadamente la lengua puede ser empleada de manera negativa y muy destructiva, como veíamos. Entonces, esto pudiéramos relacionarlo al maestro, cómo él pudiera llegar a tener conocimiento, pero con su lengua, ya sea en plena reunión o fuera de ella, utilizarla de una manera que es desagradable a Dios. Y entonces pudiéramos también unir esta sección del versículo 13 al 18 al considerar la sabiduría que necesita aquel quien es maestro. Pero seamos maestros o no de la palabra, este capítulo aplica para todos nosotros en cuanto al uso de nuestra lengua y también la sabiduría que Dios nos quiere dar para poder serle agradable a Él. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Y vamos a notar que la sabiduría de Dios en los versículos 13 a 18 es para que nosotros podamos actuar de una manera contraria a todo aquello que vimos en la sección anterior, y también lo que vamos a ver en los últimos dos versículos, los versículos 17 y 18. Entonces, aquel que va a poder evitar estas faltas, estos pecados que vamos a notar, son aquellos que son los sabios y los entendidos. El entendido tendría que ver más con el conocimiento que uno puede tener. La sabiduría o el sabio es la aplicación de ese conocimiento. Y esta es una de las maneras en las que Santiago se asemeja mucho, como hemos mencionado ya, al libro de Proverbios de Salomón en el Antiguo Testamento. Como Salomón habla tanto de la sabiduría, aquí encontramos que Santiago va a tomar ese mismo tema. Entonces, lo que Santiago está preguntando y nos va a dar la respuesta es: ¿quién realmente es el sabio y el entendido? ¿Es el que sabe mucho de la Biblia? ¿Es el que sabe mucho de la ciencia o de cualquier otra materia o de cualquier otro tema intelectual sobre esta tierra? Bueno, él nos va a ir dando las respuestas de quién realmente es esa persona sabia y entendida. Pero solamente hacer esto muy claro: el conocimiento, el entendimiento es muy importante,
pero Dios quiere que ese conocimiento se convierta en una acción. Y cuando nosotros tomamos acciones en base a conocimiento que hemos recibido de Dios, ahí estamos mostrando sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica lo que profesamos creer y profesamos leer en las Santas Escrituras. Y entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No menciona nada de conocimiento, no. Él dice, muestre por la buena conducta. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo podemos identificar o ubicar a una persona que es sabia y entendida? Es una persona que lo va a mostrar por su buena conducta. No es de saber, sino es otra vez aplicar el conocimiento. Es poder mostrarlo en nuestra conducta. Si tú te dieras el tiempo de hacer esto, te darías cuenta que el apóstol Pedro escribe mucho acerca de la conducta. A veces como cristianos podemos sobreenfatizar la importancia del conocimiento, pero demeritamos la importancia de la conducta. Y no puede ser así. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Las dos cosas son de igual importancia para Dios. Quizás la aplicación del conocimiento teniendo más importancia que solo tener conocimiento. Y por ejemplo, Pedro habla mucho acerca de nuestra conducta. Él habla en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la palabra conducta. Otra vez en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. También esa en griego es la palabra conducta. En el capítulo 2, versículo 12, en el capítulo 3, versículos 1 y 2 y 16, y también en 2 de Pedro 2, versículos 7, y también en el capítulo número 3 y versículo 11. Pedro enfatiza una y otra vez la importancia de la conducta que nosotros mostramos como cristianos. El gran problema que tenemos como pueblo de Dios es que muchas veces nuestra conducta y nuestro conocimiento no concuerdan. Y eso es algo que genera un gran desánimo en personas que no conocen el Evangelio. Se desaniman porque ven que realmente no hay congruencia. Y esta es una manera en la que somos responsables delante de Dios con el testimonio que damos. Debemos de buscar vivir una vida en la que nuestra conducta y nuestro conocimiento puedan concordar. Entonces, Santiago da la respuesta, es el que muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sus obras, a Santiago le gusta hablar de las obras. A veces nos asustamos a hablar de obras como cristianos porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, y así es. Pero sí debemos de enfatizar, como lo hace Pablo en Efesios 2, no somos salvados por obras, pero sí somos salvados para obras. De manera que después de la salvación por fe, Dios quiere ver obras constantemente en nuestras vidas. En el capítulo 1 y en el versículo 4 él habla de la obra que tiene la paciencia en nuestra vida. En el capítulo 1 también, versículo 25, habla de la importancia de aquel que es hacedor o aquel que pone en obra lo que aprende o lee en la palabra de Dios. En el capítulo 2, del versículo 14 hasta el final del capítulo, vamos a ver que Santiago enfatiza las obras de Abraham y de Rahab para enfatizar que una persona que dice ser justificada por fe forzosamente tiene que mostrar también obras para manifestar que realmente ha experimentado una conversión genuina y sincera. Ahora, esta frase sabia mansedumbre
es un poco interesante o bastante interesante, mejor dicho, y es la idea de comportarse prudentemente al mostrar una disposición y un espíritu de gentileza, sabia mansedumbre. Y podemos poner un ejemplo que algunos consideran drástico, pero el Señor Jesucristo lo enseñó. Él dice en Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces, ahí es donde nosotros podemos mostrar una sabia mansedumbre, esa disposición y ese espíritu de gentileza. Ahora podemos pasar al versículo 14. Entonces, ¿quién es el sabio y el entendido? El que muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto estamos viendo va en contra de la agresividad que vimos en la manera en la que podemos usar nuestra lengua para causar disturbio. Y en el versículo 4, él va a hacernos ver que nuestro comportamiento nos hace ver si realmente somos sabios y entendidos. Porque él dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Celos o la envidia proviene de la palabra de arder o de hervir algo, porque nos vemos consumidos por el deseo de tener algo que alguien más tiene que uno no tiene. Veíamos o vamos a ver en el versículo 16 que él va a volver a mencionar los celos, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces nosotros podemos ver aquí que él está poniendo el ejemplo de lo que va en contra de lo que vimos en el versículo 13. Debemos demostrar esas obras de sabia mansedumbre. Aquí es todo lo contrario. Interesante esta palabra contención. Describe a alguien que tiene una ambición personal. Y si este pasaje nos está hablando de maestros que mal utilizan su lengua cuando deben de estar utilizándola para bien, para ser de bendición a los cristianos, es la idea de alguien que le gusta causar división a través de las cosas que enseña. Entonces, esto me hace pensar en la iglesia en Corinto, cómo habían algunos que decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Tenga mucho cuidado con alguien que quiera causar facciones dentro del pueblo del Señor. Esta es una persona que tiene celos amargos y que crea contención, que tiene contención en su corazón. Esta palabra amargos es una palabra en griego que tiene que ver con algo que es filoso, algo que es penetrante. La contención, vemos en Gálatas 5:20, es una obra de la carne. Y entonces, ¿cómo es que los celos amargos y la contención pueden estimular y provocar severos problemas entre creyentes? Y muchas veces vienen de los líderes, vienen de aquellos que deberían de vivir piadosamente por el conocimiento que tienen de la Biblia, pero sus acciones van completamente en contra de eso. Él dice, no os jactéis. Si ustedes tienen celos amargos y contención en su corazón, no os jactéis. O sea, no se vanagloríen. Y dice también, ni mintáis contra la verdad. ¿A qué se referirá esta frase, ni mintáis contra la verdad? Bueno, es la idea de engañar. Los celos amargos y la contención es engañar la verdad que creemos y profesamos. ¿Cómo es que podemos predicar el perdón y pedirle a otros que lo hagan, y cuando nosotros estamos en una situación donde deberíamos de perdonar no lo hacemos? ¿O cómo podemos enseñar con mucha habilidad lo que es la armonía, la unidad entre el pueblo del Señor, y nosotros mismos ser fuente de división y de fricción entre el cuerpo de Cristo? Estas cosas no pueden ser, dice Santiago. Esto es algo que no debe de causarles gloriarse en sí mismos ni
y también es algo, es una forma en la que ustedes están mintiendo contra la verdad. Esas no son cosas que ustedes han aprendido de la verdad de la palabra de Dios, estás diciendo Santiago en otras palabras, y entonces están mintiendo contra la verdad. Y él va a definir que este tipo de conducta en el versículo 15 es esta sabiduría. Él dice, esta no es la que desciende de lo alto. Entonces el comportamiento del versículo 14, lo que está diciendo Santiago no viene de Dios, no viene de lo alto. Él ya habló de lo alto en el capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero esta sabiduría que ustedes están manifestando, dice él, esto no viene de Dios. No, él va a hablar de la sabiduría de Dios, la que sí es de Dios en el capítulo 1 y versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero él dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y él va a describir esta sabiduría de tres maneras. Él va a decir primeramente que es terrenal, o sea, es de este mundo, no es del mundo celestial. Es una mentalidad que tiene que ver con este siglo, con este tiempo, con este sistema que es anti Dios, completamente opuesto a lo que Él es, lo que Él enseña. Pero también Él dice, esta sabiduría no solamente es terrenal, sino es animal. Esta palabra en el griego se traduce de distintas maneras en nuestro Nuevo Testamento, en la Reina Valera del año 60. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 es traducida como natural, el hombre natural, el hombre que no cree o que no ha creído en el Señor. En 1 Corintios 15, 44 y 46, allí también se traduce como animal. En Judas, versículo 19, se traduce como sensual. O sea que es nuestra naturaleza sensual que está sujetada a apetitos y a pasiones que son desaprobadas por Dios. Tiene que ver con la corrupción de nuestra naturaleza interna. Santiago dice, esa sabiduría de tener celos amargos y de causar contención, o es sabiduría terrenal, es sabiduría animal o sensual o natural de nuestro ser sin Dios. Aun cuando somos creyentes podemos comportarnos como antes, como cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas. Y él dice, también es diabólica. Esta palabra es la palabra de algo que es demónico, algo que es diabólico. Y esto es lo más serio de eso, que si yo batallo con celos amargos, si yo batallo con causar contención, yo estoy actuando conforme al diablo. Este ser que se caracteriza por acusar, por ser el acusador de los hermanos. Y entonces, ¿cómo es que cuando hablábamos de la lengua en el versículo 6, la lengua puede ser inflamada, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno? Y ahora vemos que la sabiduría, que no es de Dios, puede también ser un canal que el diablo utiliza en nuestras vidas para que actuemos mal. Y él dice en el 16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Perturbación es desorden, inestabilidad, confusión. Hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces lo que él está haciendo aquí es que la sabiduría terrenal, natural y diabólica, lo que hace es crea una obra perversa. Y esto lo vemos contrastado con el hecho de que en el versículo 13 veíamos la sabiduría que sí viene de Dios, es una sabiduría que nos lleva a obrar en sabia mansedumbre. Y podemos ver cómo Santiago, él va a continuar aquí en el pasaje. Él va en el versículo 17, ahora él va a describir la sabiduría que sí viene de Dios. Y él va a decirnos 8 cosas acerca de esta sabiduría. Primeramente, es una sabiduría pura.
De manera que la sabiduría de Dios nunca nos va a llevar, nunca nos va a conducir al pecado. Siempre nos va a llevar a una vida de castidad, una vida sagrada, santificada ante Dios. Número 2, la sabiduría nos va a permitir que seamos personas pacíficas. Gálatas 5:22 vemos que esta también es una obra, más bien veíamos una obra de la carne, ahora vemos que este es un fruto del Espíritu, el ser pacífico. Número 3, la palabra que maneja Santiago, ser amables. Esto es lo opuesto a los celos y a la contención. En Filipenses 4:5 esta misma palabra en el griego se traduce como gentileza, ser amables. La sabiduría que viene de Dios también es benigna, o sea, esto tiene que ver con la palabra de ser obediente. Es alguien que es fácil de estar de acuerdo con otros. Hay personas que nada les parece, no importa qué se les diga, cómo se les diga, nunca pueden estar de acuerdo. Bueno, la persona que va a seguir la sabiduría de lo alto es una persona benigna, que es fácil de estar en acuerdo con los demás. Número 5, esta sabiduría de Dios es llena de misericordia. Tiene que ver con la palabra compasión. No regresa lo que recibe. Aunque le causen daño, aunque le inflijan daño, esta persona muestra misericordia. Número 6, buenos frutos. Y podemos ver cómo la sabiduría de Dios va a producir buenos frutos. Esto también lo podemos contrastar con las cosas negativas que podemos hacer a través de la sabiduría que no es de Dios, pero la sabiduría de Dios produce buenos frutos en nuestra vida. Número 7, sin incertidumbre. Esta es la palabra de alguien que no muestra parcialidad. Esto lo veíamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, versículos 1 a 13. La persona que trata a toda persona por igual, no está favoreciendo a los ricos, como lo hacían en el capítulo 2. No, es una persona sin incertidumbre, sin parcialidad. Es como Dios. Dios no hace acepción de personas. La sabiduría de Dios también nos va a llevar a no mostrar hipocresía, o sea, ser personas sinceras. Esto de que nuestro conocimiento y nuestra conducta no concuerden, eso es hipocresía. Nosotros, si enseñamos algo pero no lo ponemos en práctica, estamos siendo hipócritas. Y el Nuevo Testamento habla muchísimo de la sinceridad. En Romanos 12:9 Pablo habla del amor sin fingimiento. En 1 de Timoteo 1:5 Pablo habla del amor nacido en un corazón limpio. En 1 de Pedro 1:23 Pedro habla del amor fraternal no fingido. En 2 de Corintios 6:6 Pablo habla del amor sincero. En 2 de Timoteo 1:5 Pablo resalta la fe de Timoteo, era una fe no fingida. La sabiduría de Dios nos lleva a no mostrar hipocresía. Y en el versículo 18, Él va a hablar acerca del fruto, porque nos dijo que la sabiduría de Dios resulta en que mostremos buenos frutos, y Él ahora va a tratar eso para terminar esta sección de su epístola, el fruto de justicia. En el capítulo 1, versículo 20 habla de la justicia, en el capítulo 2, versículo 23 también vuelve a hablar de la justicia de Dios. Son frutos de justicia, de rectitud, no de cometer pecado, de transgredir, no, sino hay una rectitud en la vida de la persona que tiene la sabiduría que viene de Dios. Y dice él que la persona que va a mostrar este fruto de justicia va a utilizar la analogía de la agricultura. Es un fruto que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, si yo quiero tener paz con las personas que están a mi alrededor, yo tengo que sembrar paz. Yo no puedo esperar que las demás personas sean pacíficas si yo soy una persona conflictiva. El Señor Jesucristo, Él habló en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la humildad, el perdón, todo esto tiene que ver con el hecho de que Dios quiere
ver estos frutos de rectitud, de justicia en nosotros, sembrando paz para aquellos que hacen la paz. Gracias por acompañarme. Si deseas recibir las notificaciones cuando se suben videos nuevos, puedes suscribirte a este canal. Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, nos gustaría saber de ti, ya sea en los comentarios o en el correo electrónico que estará en la descripción. Ahí en la descripción también estará la página web que tenemos, donde puedes encontrar escritos sobre distintos temas de la Biblia, himnos, también recursos didácticos, mensajes de audio y mucho más que deseamos que sea de bendición en tu vida. Gracias por acompañarme, el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima.